No sé si se escucha bien, si están todos preparados para este encuentro. En primera instancia, quisiera agradecer a Richmond por la iniciativa que ha tenido de convocar anestesistas. En este caso, yo soy el primero, seguramente vendrán otros anestesistas que hablen de la disciplina. Eh, Quisiera saber si alguien me puede decir si el audio está bien, si está todo perfecto. Así ya arrancamos. Ok. Les vamos a pedir, por favor, si pueden deshabilitar los micrófonos y las cámaras, esencialmente para que el servidor pueda funcionar mejor. Llegamos a bastantes personas, así que eso va a hacer que, si deshabilitamos los micrófonos y todas esas cosas, va a hacer que sea más fluida. Ok. Como les decía, agradezco a Richmond por la iniciativa, espero con muchas ganas de que sigan llamando a otros anestesiólogos de la Argentina y de Latinoamérica, que hay muy buenos para poder hacer estos encuentros, que bueno, en esta situación particular con respecto a la salud que estamos viviendo, me parece que es un buen punto de entrada el hecho de poder capacitarnos y vincularnos entre todos a la distancia. Bueno, arrancamos. La anestesia en braquicefálicos es un tema que particularmente me interesa bastante, esencialmente porque durante el paso del tiempo, anestesiar estos animales ha sido un desafío, ¿sí? Así que les traigo un poco una revisión del tema, haciendo foco esencialmente, alguien me está escribiendo en la pantalla, haciendo foco esencialmente sobre las recomendaciones, ¿sí? Que en última instancia requieren estos animales. El enfoque de esta charla está orientado esencialmente a la perspectiva del anestesiólogo, pero de la perspectiva también del clínico, ¿sí? Así que es importante que podamos ver un aspecto general. Con respecto a las preguntas, les voy a pedir si las vamos a poder hacer al final, ¿sí? Por medio del chat. El administrador nos va a después habilitar el chat y vamos a poder ir viendo las preguntas que hayan surgido. Pueden ir tomando notas si quieren para ver si no se olvidan de alguna pregunta en particular. Muy bien. Mucho se ha escrito en cuanto a las complicaciones que tienen estos animales a la hora de ser anestesiados, ¿sí? Esencialmente vamos durante esta hora, a charlar un poco de esas complicaciones, de tratar de anticiparnos a esto. Y ya les voy a dejar un concepto que quizás ahora les va a resultar extraño, pero anestesiar estos animales es una anestesia muy predecible, porque esencialmente sabemos todas las posibles complicaciones que pueden ocurrir, que son muchas, ¿sí? Que son muy variadas, pero es importante saber que esas complicaciones pueden estar presentes. Si uno las tiene en cuenta, no se preocupa que sucedan. Entonces vamos a ver que en general estos animales tienen una alta incidencia de neumonía por aspiración, vamos a ver que esto se relaciona esencialmente con sus trastornos respiratorios, una alta tasa de regurgitación, debemos preguntarle al propietario si el animal regurgita, a veces uno no puede ser claro en la anamnesis y explicarle cómo es la regurgitación, en eso vamos a tener que hacer hincapié. Tienen como trastornos asociados o complicaciones la disforia, muchas veces, la verdad es que esto está descrito, no lo vemos tanto, pero en general estos animales pueden tener reacciones de disforia en la recuperación, pueden tener sí o sí una recuperación prolongada, eso es frecuente, sobre todo si no tomamos precauciones en cuanto a las medicaciones preanestésicas. La verdad es que hoy en día hay una muy buena línea de sedantes de los cuales podemos recurrir con un tiempo de acción más corta. La presencia de estertores o ruidos respiratorios son muy frecuentes, y lo que también es importante que tengamos en cuenta que cualquier procedimiento anestésico, aún en un paciente sano, puede conducir a una situación de muerte, con un riesgo anestésico mayor que otras razas, que los mesocefálicos o los dolicocefálicos.
los braquicefálicos tienen una tasa de incidencia mayor. Eso lo vamos a ir viendo en los diferentes trabajos. Ahora bien, cuando uno analiza la incidencia de complicaciones, puede separarlo en 2 o 3 periodos, esencialmente. En el posoperatorio, la probabilidad que existe una complicación es de 4 veces más versus un animal no brachiocefálico. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y esa tasa de complicaciones aumenta a medida que el ASA, que es el estado de salud del animal, se incrementa, lo cual es lógico. Ya partimos de un nivel de complicaciones altas, y a medida que el animal se enferma o tiene alguna enfermedad asociada, ese nivel de complicaciones es mayor. Obviamente que si el animal es sometido a una cirugía de tipo invasiva, ¿sí? Una cirugía como puede ser una toracotomía, una cirugía abdominal, la probabilidad de complicaciones aumenta versus una cirugía menor, una cirugía no cavitaria. Y algo que es importante que tengamos en cuenta, algunas medicaciones hacen que tengamos complicaciones en el posoperatorio. Esencialmente combinaciones de benzodiazepinas y la administración de ketamina. Esencialmente este trabajo habla de la asociación de estas dos drogas. Yo creo que esencialmente el efecto es más que nada por la ketamina, porque aumenta bastante las secreciones y colabora de las secreciones respiratorias y el aparato gastrointestinal, y esencialmente la cialorrea. Y la verdad que ya tenemos un animal que tiene complicaciones en la vía respiratoria, y sumarles un exceso de saliva con una situación que puede ser la ansiedad o los aullidos en el despertar, es un evento que puede producir obstrucción de la vía aérea. Ese es un punto clave que estos animales van a tener. En cualquiera de las etapas del acto anestésico, vamos a ver que pueden haber complicaciones debido a obstrucción de la vía respiratoria, que lamentablemente es una causa de mortalidad anestésica. Todos los trabajos refieren de que la etapa del acto anestésico donde mayor probabilidad de complicaciones es durante la recuperación anestésica. Fíjense qué interesante que este trabajo compara cirugías en machos y en hembras, y las hembras tienen una incidencia mayor, esencialmente seguramente asociado a que muchos procedimientos quirúrgicos involucran la cavidad abdominal, como las esterilizaciones en las hembras. Por eso es que se encuentra incrementado. Cuando analizamos la probabilidad de complicaciones a nivel global, vemos que los brachiocefálicos tienen 1.6 más probabilidad de tener complicaciones versus un perro no brachiocefálico. Y algo que es interesante, que lo demuestra este trabajo, es que por cada media hora que se prolonga la anestesia, esa tasa de complicaciones se incrementa. Y esto es muy importante a la hora de planificar un evento anestésico, un evento quirúrgico. Muchas veces estos animales son sumatorias de problemas, y uno quizás en una cirugía quiere resolver las múltiples complicaciones que tienen estos animales, realizar una esterilización, corregir un pliegue cutáneo exacerbado, extraer quizás una pieza dentaria, y eso es algo que genera una complicación y tenemos que tenerlo en cuenta. Por cada media hora que pasa de tiempo, se incrementa el riesgo anestésico. Muy bien, algo que no es menor, no seamos pesimistas, pero todo buen anestesiólogo o todo cirujano debe estar preparado para, cuando el momento lo amerite, poder implementar una maniobra de resucitación. Estos animales son complicados para realizar una maniobra de resucitación, esencialmente por un tórax de una geometría cuadrada, muy rígida, ¿sí? En los cuales es una de las pocas razas que se propone como maniobra de resucitación cardiocerebropulmonar adoptar el decúbito dorsal, ¿sí? Porque el decúbito lateral, posición habitual en otras razas, en estas no es efectivo. El masaje cardíaco no es efectivo si lo hacemos en decúbito lateral, y es realmente una complicación. Así que tenemos que tener en cuenta que si tenemos una complicación que requiere asistencia, como una resucitación cardiocerebropulmonar, el posicionamiento es distinto. Fíjense qué interesante, ¿sí? Muchos de los trabajos que vamos a referir están vinculados a la resolución del síndrome obstructivo de las vías respiratorias altas.
yo tomo esos trabajos, pero también muchas veces estos animales vienen por otro procedimiento quirúrgico, mantienen una alteración en las vías respiratorias, pero concurren, por ejemplo, para hacer una esterilización. Pero fíjense qué interesantes, los trabajos, de acuerdo a los países que uno estudia, hay mayor incidencia de PAX o Bulldog francés o Bulldog inglés, y en este trabajo esencialmente habla de que hay complicaciones en el posoperatorio. Las complicaciones esencialmente son disnea, vómitos, descarga nasal, regurgitación, neumonía, hipertermia y tos, pero estos animales requieren hospitalización. El promedio de los animales que cursan un posoperatorio de una cirugía de vías respiratorias altas es de 2 días, con un rango de 1 hasta 5. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque uno lo tiene que anticipar y planificar con el equipo quirúrgico y con el propietario, con el tenedor responsable, ¿sí? Estoy tratando, les pido disculpas, estoy tratando de hacer la migración de decir propietario a tenedor responsable. Pero es importante que el tenedor sepa que quizás de un posoperatorio tenga que recurrir a una hospitalización por quizás un día. ¿Sí? La mayoría están un día y se van externados, pero hay algunos que están 5. Y algo que es importante también tener en cuenta, que todo el equipo quirúrgico debe saber, es que estos animales sometidos a este tipo de cirugías tienen una alta chance de necesitar un tubo de traqueostomía o una permeabilización de la vía aérea en el posoperatorio. Eso es importante, fíjense, casi un 7% de esos animales que tienen complicaciones necesitan un tubo de traqueostomía. Y seguramente una estrategia de ventilación, un lugar donde disponga de un ventilador mecánico para esos 1, 2 o hasta 5 días que el animal esté bajo asistencia ventilatoria mecánica. La tasa de mortalidad que reporta este trabajo es una tasa de mortalidad importante, ¿sí? Las mortalidades son variables, pero en general hasta 48 horas de estar hospitalizados. Entonces, este es un número importante que tenemos que tener en cuenta. Si operamos a un animal, aún por narinas estenóticas, tenemos que comunicarnos con el tenedor responsable y decirle que pueden existir complicaciones severas. Ahora bien, ¿qué define un brachiocefálico? ¿Qué características anatómicas conformacionales hacen que sean tan especiales? Esencialmente tienen, esta es una obviedad, seguramente todos la saben, tiene un cráneo acortado. Estoy sufriendo un atentado de grafiti que me están escribiendo las presentaciones. Espero que no se quieran comunicar conmigo con medio de escritura, pero debe ser por otra cosa. Pero esencialmente tienen un cráneo acortado en la dirección rostro-caudal, que genera una cavidad nasal muy pequeña. Todos sabemos que la cavidad nasal es sumamente importante en los perros por tener funciones en cuanto al primer tracto del aparato respiratorio, funciones de filtrado del aire, funciones de termorregulación y de calentamiento del aire, ¿sí? Esencialmente esa conformación pequeña hace que haya un exceso de tejido blando, ¿sí? Es tan corta la nariz que sobra tejido que repercute en el normal pasaje de la vía aérea. Las razas que usualmente están presentes o están representados, esto es muy variable, esencialmente de acuerdo a los países y a la incidencia de razas, son el Boston Terrier, el Boxer, el Grifón de Bruselas, Chihuahua, Bulldog inglés, francés, pequinés, Pug y Shih Tzu. Esos son los más usuales, los más representados. En Argentina, usualmente los más representados son el Bulldog francés, el Pug y el inglés, en última instancia. Pero todas estas razas de perros potencialmente tienen conformaciones craniofaciales similares, que los hacen especiales a la hora de realizar un acto anestésico. Muy bien. Recuerden que las preguntas las vamos a hacer al final por un medio del chat, ¿sí? Esencialmente, los brachiocefálicos tienen una serie de complicaciones
que yo inicialmente las agrupé en 7 posibles complicaciones. Con el paso del tiempo, ¿sí? Esta presentación es una presentación que la vengo trabajando hace tiempo, que me interesa mucho. Hemos podido ver que son más que 7 complicaciones y cada vez se suman más. Pero 7 son las complicaciones que usualmente tenemos en cuenta a la hora de anestesiar un animal, o las más representativas. Esencialmente la primera y la más categórica es que muchos de estos animales tienen algún grado de síndrome obstructivo de las vías aéreas superiores. Yo creo que el 100% de estos animales tiene algún grado de disfunción en las vías respiratorias altas, solo que es quirúrgico en un bajo porcentaje. Pero esto es una gran complicación. Vamos a ver que tiene repercusiones generales muy importantes. Sumado a esto, ¿sí?, a este efecto, vemos que esta alteración en las vías respiratorias conduce a fenómenos de trastornos de la oxigenación. Sumado a la severidad, y esto es algo importante que tengamos en cuenta, cuanto más severo es o son las alteraciones respiratorias, va a empezar a ser más florida la clínica de alteraciones gastrointestinales. Y eso es un punto en el cual el anestesista, o el cirujano, o el clínico, debe indagar a la hora de empezar a relacionar trastornos respiratorios con trastornos digestivos. Están en alta incidencia. Tienen particularidades oculares, esencialmente dadas por su conformación craneal, ojos con gran exposición, y van a hacer que durante la anestesia existen particulares complicaciones, de los cuales tenemos que tener precauciones. Esencialmente la ulceración corneal y el prolapso del globo ocular. Estas son complicaciones frecuentes que pueden ocurrir. En quinto lugar, hipertensión. Es real que si no buscamos hipertensión no vamos a encontrar animales hipertensos. Y en eso es importante nosotros hacer esa búsqueda de animales hipertensos y solicitar a las personas que ayudan a estetificar un animal, por ejemplo, el cardiólogo, el nefrólogo, la solicitud de realizar una medición de presión arterial. Es muy importante. Vamos a ver que la incidencia de hipertensión arterial es alta en estos animales. Vamos por 5 complicaciones. Les vamos a tener una más, ¿sí? Son alteraciones que en general están dadas de la mano de las alteraciones en la coagulación. Tienen, vamos a ver que ciertas alteraciones como aumento del hematocrito, muchas veces compensatorio a ese estado de hipoxemia crónico, y una tendencia a tener trastornos de temperatura. Un poco en la primera mitad de la charla vamos a rondar en este tipo de complicaciones. Dijimos que la principal y más llamativa era el síndrome obstructivo de la vía aérea superior, cuyos signos son ronquidos, disnea, estridor, cianosis en los casos extremos, ¿sí?, regurgitación, vómitos. Fíjense que ya están vinculados los signos respiratorios con signos gastrointestinales, intolerancia al ejercicio y síncope. En los casos severos, en esos animales que tengan una obstrucción aguda de las vías respiratorias, vamos a ver que puede tener un edema pulmonar agudo. Esto es un punto importante, lo vamos a ver sobre el final, pero tenemos que prever que esto puede ocurrir. Por una baja tasa de complicaciones o muertes en el perioperatorio se debe a esta situación. ¿Por qué se producen estas alteraciones en este síndrome? Esencialmente malformaciones en algunos puntos particulares de la vía de ingreso del aire, esencialmente debido a narinas estenóticas, cornetes nasales aberrantes. Los cornetes nasales aberrantes son estructuras que van más allá de las coanas, que al margen de ocupar un lugar mayor dentro de la cavidad nasal, muchas veces sobresalen hacia caudal, o sea que disminuyen mucho el pasaje de aire. Paladar blando elongado, quizás lo más clásico, lo más acostumbrado que estamos a observar a la hora de explorar una vía aérea. Eversión de sáculos laringeos, o sea, una alteración en el tránsito aéreo ya dentro de la laringe. Hipoplasia traqueal, muchas veces la tráquea no tiene el diámetro ni la conformación adecuada, y el colapso bronquial, ¿sí?,
O sea que, como vemos, los problemas pueden estar en muchos lados. Algunos son más visibles y otros requieren una semiología y estudios extras para poder identificarlos. Fíjense, un típico paladar. Perdón, no le saqué el audio solamente para que se pueda escuchar. Ese paladar que está continuamente descansando sobre la vía aérea, en constante irritación. Esto le pasa al animal siempre. Por lo tanto, generalmente empiezan a crecer, aumentar, irritarse, ¿sí? Porque esta modificación o esta irritación es crónica, le pasa desde siempre al animal. Ciertas situaciones pueden empeorar esta situación. O sea que fíjense qué reducido que está el diámetro del ingreso del aire. Esta foto se la agradezco al doctor Sergio Rodríguez, un gran amigo, ¿sí? Donde nos muestra, mediante una boroscopía, una observación de la vía aérea, la presencia de masas más blanquecinas por detrás del cartílago de la epiglotis, que son la versión de los sáculos laringios. Fíjense lo disminuido que está el diámetro de la vía aérea. Fíjense qué interesante en esta radiografía cómo vemos una alteración en el flujo. Pero es importante poder pedir una radiografía de tórax, ¿sí? Las radiografías de tórax nos van a dar a los anestesistas, a los cirujanos y al clínico una invaluable información sobre la trama pulmonar, las vías respiratorias cervicales y la columna del animal, ¿sí? Un punto clave, por ejemplo, a la hora de realizar una anestesia locorregional. Muy bien. Fíjense qué interesante también este trabajo, les contaba, antes que tuviéramos este problema de audición, que 7 de 10 animales a los cuales se les realizó una endoscopía de las vías respiratorias, vieron que el bronquio izquierdo, tenía una reducción en el diámetro habitual, ¿sí? O sea que un hemitórax tiene un aumento de la resistencia. Cada vez que una vía respiratoria se hace más pequeña, aumenta la resistencia, y con eso el trabajo respiratorio del animal. Entonces es muy importante. Esto no lo vamos a poder evaluar, pero es importante tenerlo en cuenta, porque a veces son esos animales que cuando los ventilamos, ya sea en forma mecánica o en forma manual, tienen un aumento de la resistencia de la vía aérea. Entonces es importante tener en cuenta. ¿Vamos bien hasta ahí? Uno al menos que me diga. Perfecto, sigo. Es importante tener en cuenta que es un editorial muy interesante que habla de, que es un problema importante, este problema de las vías respiratorias de los brachiocefálicos es un problema que a nivel mundial ha hecho llamar a reunir, por un lado, a los veterinarios clínicos, a los criadores, tratando de unificar y generar un estándar, haciéndolos más respirables a estos animales, ¿sí? Sobre esto se está trabajando bastante, tratando de revertir los estándares que hacen que tengan conformaciones faciales y generales que no los predisponen o los adaptan a tener una buena calidad de vida. Y sobre esto, esta editorial, muy interesantemente, dice que todas estas anormalidades lo que hace es generar un aumento en la resistencia al flujo inspiratorio. El aire no puede ingresar, el animal debe hacer una fuerza mayor, y esto se ve en un aumento en unas fuerzas suprafisiológicas, una presión suprafisiológica, pulmonar y abdominal. El animal está sobreexigido. Para tratar de ingresar la misma cantidad de aire que debería ingresar un animal de otra raza, un brachiocefálico debe hacer más fuerza. Por lo tanto, debe tener un mayor trabajo muscular para poder generar esto. Y esencialmente, este aumento, esta suprapresión, aumento de la presión suprafisiológica, genera edema y alteraciones en un principal punto, que es el paladar blando elongado. Por eso es que generalmente estos animales tienen una alteración en el paladar blando y secundariamente alteraciones en los cartílagos de la laringe. Muy bien. Con mediciones de tomografía computada y reconstrucción se pueden ver las alteraciones en el flujo. Y fíjense qué interesante,
Cuando están en la gama del rojo es que casi hay un aumento de la resistencia, hay un aumento en la presión. Cuando está en celeste, el aire fluye normalmente. Fíjense la reconstrucción de esta tomografía de este animal, este bulldog inglés. Nada fluye dentro del aire, ni desde la cavidad nasal, ni los cornetes nasales. Los cornetes nasales se comunican con los senos frontales, ni en la nasofaringe, donde la gran obstrucción del paladar blando genera una gran complicación. Entonces, es importante tener en cuenta que el aire está tratando de circular a una alta presión y muchas veces no por un canal permitido. Muy bien. Ahora, como anestesiólogos, o como clínicos o cirujanos, ¿podemos empezar a observar externamente un animal y tratar de predecir si tiene una alteración en la vía respiratoria? Bueno, a consecuencia de eso, este trabajo muy interesante lo que hace es tratar de generar medidas conformacionales o señales de alarma que nos hagan pensar que ese animal tiene una alteración en las vías respiratorias, ¿sí? Esencialmente el principal son las narinas. Debemos observar las narinas de los animales y tratar de establecer si están abiertas o están cerradas. Fíjense qué interesante que el trabajo realiza un score de las diferentes narinas en las 3 razas que evalúa el trabajo, que es narinas abiertas, cerradas y completamente cerradas. ¿Se escucha por ahí? ¿Vamos bien? Porque vi que hay un atentado, alguien tiró una raya. Ok, borre la raya. La segunda opción, el segundo índice es ver su índice de condición corporal. Tenemos que saber, hay diferentes índices, esencialmente 2. Uno que va desde 1 hasta 5, donde 1 es un animal muy flaco y 5 es un animal muy gordo, a un score más grande que es de 1 a 9, con las mismas excepciones. Los animales más gordos o con sobrepeso van a tener una alteración en el ingreso al aire, independientemente de si tengan vías aéreas permeables. O sea que el estado de obesidad o estado de sobrepeso va a condicionar la posibilidad de tener una alteración o un predictor del síndrome obstructivo de las vías respiratorias altas. Y algo que me parece que es interesante y muy aplicable y simple es realizar algunas medidas conformacionales. Relacionar el cuello del animal en una medida de circunferencia con el tórax del animal. Haciendo ese cociente, si nos da mayor a 0.71, ¿sí? O sea, clínicamente como lo veríamos, un animal con un cuello muy, muy gordo en relación al tórax, la probabilidad de tener una obstrucción de la vía respiratoria es alta. Y eso es una medición cuantitativa que podemos realizar. Todos quienes somos anestesiólogos tenemos seguramente 1 centímetro en nuestra valija de anestesia para hacer ciertas mediciones. Bueno, es una medida conformacional que podemos realizar. Otra, muy interesante, relaciona la nariz con el resto de la cabeza del animal, del cráneo. Y es lógico que narices muy pequeñas hagan que tengan obstrucciones en las vías respiratorias, esencialmente porque, lo muestra muy bien la infografía del trabajo, el paladar blando supera la estructura habitual, normal del animal. El paladar blando es como que está desplegado. Estos animales, adicionalmente, no lo dijimos, pero tienen una macroglosía, tienen una lengua extremadamente grande muchas veces, muy muscular, ¿sí? Al cual muchas veces es una complicación esencialmente en la recuperación. Muy bien. Ya vimos esa complicación respiratoria, ¿sí? El síndrome obstructivo. Vimos algunos índices o tips para tratar de ver cómo anticiparnos a esa situación. En relación a eso, derivado en forma instantánea, estos animales tienen una alteración esencialmente en la oxigenación. Estos animales, si uno les realiza mediciones tan simples como un oxímetro de pulso, y en esto es un punto muy importante que antes de realizar una anestesia debemos tomar en cuenta parámetros basales. La oximetría de pulso es un dato muy, muy importante porque estos animales son hipoxémicos crónicos. Es como si vivieran en la altura durante toda su vida. Y a consecuencia de esa situación es que van a tener un contenido de hemoglobina o un hematocrito mayor al de al habitual. No vean con gran fortuna
revisar los estudios preoperatorios de un animal al cual van a anestesiar y encontrar un hematocrito de 55, 56, 60, con proteínas totales normales. Eso les va a hablar de un estado de hipoxemia, ¿sí? Ante esa hipoxemia, la médula actúa generando factores que aumentan la disponibilidad de glóbulos rojos. Son glóbulos rojos estimulados por una hipoxemia de tipo crónica. Y esto es importante que tengamos en cuenta. De hecho, lo más importante de esta diapositiva es que ustedes, en la consulta preanestésica, instantes antes de anestesiar ese animal, sepan su valor de saturación periférica basal de ese animal. Ese basal les va a servir para en la recuperación anestésica saber cuál es el valor habitual. Normalmente estos animales tienen valores de 95, 97 en el mejor de los casos, pero muchas veces llegan con 92, 93% de saturación. Si ustedes no conocen ese valor basal y finalizan la anestesia y encuentran que tienen el 92% sin haber sabido que anteriormente lo tenía, se van a preocupar. Y en realidad ese es su estado usual. La misma situación sucede en perros geriátricos de cualquier edad, donde generalmente tienen trastornos de oxigenación. La saturación periférica, medida con el oxímetro de pulso, hay que tener paciencia cuando el animal no está anestesiado, lleva tiempo hacerlo, hay que realizarla. Es un dato muy, muy importante. Muy bien. Relacionado a lo que vimos en cuanto a la severidad del síndrome obstructivo de las vías respiratorias altas, va a comenzar a complicarse con las alteraciones gastrointestinales, ¿sí? Cuanto más severo es uno, investiguen porque más complicaciones gastrointestinales van a ocurrir, ¿sí? Fíjense que esas alteraciones gastrointestinales afectan al esófago, al estómago y al intestino. Y sobre el esófago nos vamos a detener en un punto importante, que tienen alteraciones que hacen propios de estos animales, como es la esofagitis, el reflujo gastroesofágico y atonía cardial. Por lo tanto, la sintomatología o el síndrome que van a tener estos animales es que tienen regurgitación. La regurgitación o el reflujo, la regurgitación es la forma manifiesta, el reflujo es esa sensación molesta, dolorosa que tienen los animales de que hay una propulsión de material gástrico al esófago que genera un malestar. La esofagitis molesta, duele. Muchas veces estos animales están confortablemente durmiendo y se despiertan rápidamente, adoptan una actitud ortopneica, mastican, como que salivan, ¿sí? Y vuelven a la normalidad. Está sufriendo ese animal de reflujo. Y es muy importante poder diagnosticarlo desde la consulta, porque el manejo perianestésico de un animal que tiene reflujo va a ser totalmente distinto a un animal que no lo tiene, ¿sí? Tienen alteraciones en el vaciado gástrico, demoran, muchas veces uno realiza el procedimiento, comprueba el ayuno por parte del propietario, tiene un ecógrafo, coloca el ecógrafo dentro del abdomen y ve que el estómago está lleno de comida. Y el propietario jura y perjura de que hizo el ayuno restrictivo, pero muchas veces estos animales tienen un retardo en el vaciado gástrico, es frecuente, al margen de tener gastritis. Sobre las enfermedades intestinales son menos frecuentes, pero me interesa que nos aboquemos a dos cosas que van a tener o van a modificar nuestra pauta anestésica, que es el retardo en el vaciado gástrico y la incidencia de esofagitis y reflujo gastroesofágico. Ese reflujo gastroesofágico, ¿sí? Esa alteración es muy manifiesta durante la anestesia. La mayoría de los animales, el 50% de los animales no brachiocefálicos, tiene propulsión de material gástrico hacia el esófago a nivel cardíaco en el 50% de los casos en cualquier anestesia. Ahora, en un animal que ya tiene una esofagitis, ¿se entiende? La regurgitación o el reflujo es frecuente en la anestesia, solamente que en el 50% de los casos llega hasta el esófago esofágico. En estos brachiocefálicos, la progresión es mucho más craneal y tiene una alta incidencia. Casi todos los animales lo padecen. Entonces, fíjense qué interesante que la mayoría de los animales, ¿sí?, en cualquier etapa del momento del acto anestésico, tienen probabilidad de tener reflujo.
Por lo tanto, ya debemos tener en cuenta que vamos a tener que hacer una medida preventiva y profiláctica y terapéutica en el posoperatorio sobre esta probabilidad de complicación. De hecho, si uno empieza a investigar, la mayoría de los animales sufren esporádicamente de reflujo. Cuarto punto, ya teníamos síndrome obstructivo, alteraciones en la oxigenación, alteraciones gastrointestinales, sus ojos son delicados, ¿sí? Es importante tenerlo en cuenta. Tienen órbitas muy expuestas, el globo ocular está muy exteriorizado, tienen tendencia a tener úlceras y la anestesia, como en cualquier animal, produce una alteración en la producción de la película de hidratación del globo ocular, ¿sí? Las lágrimas, se disminuye mucho el contenido hídrico de la producción de las lágrimas, queda un contenido más mucoso, poco hidratante. Es importante que tengamos en cuenta que en cualquier procedimiento anestésico los ojos se secan y se pierde algo que es el mecanismo de parpadeo. El mecanismo de parpadeo en un animal despierto favorece la humectación corneal. Cuando un animal está anestesiado y quizás el globo ocular está expuesto y seco, se reseca con mucha facilidad. Y si uno no adopta ninguna conducta preventiva, el animal a los 2 o 3 días fue operado de cualquier cosa y viene con una queratitis, una ulceración, fotofobia, ¿sí? dolor y producción de algún material contaminante, una úlcera en el caso extremo. Por lo tanto, lo que se aconseja esencialmente es la lubricación, ¿sí? De hecho, esto nosotros lo promovemos en general en cualquier tipo de anestesia, ¿sí? La protección ocular. Si alguna vez a alguien lo han anestesiado, uno generalmente en ese momento no se da cuenta, porque ya está bajo los efectos de los agentes inductores. Pero la primera maniobra que realiza el anestesista, luego de certificar que la intubación orotraqueal fue adecuada en humanos, es colocar un colirio y proteger los globos oculares, porque la incidencia de ulceración corneal es muy alta. ¿Cómo la prevenimos? Bueno, hidratando con sus sustancias o soluciones lo más parecido a que aíslan y humectan la córnea, como el ácido hialurónico o el condroitin sulfato A, ¿sí? Uno puede hidratar con solución fisiológica, el problema es que lo tiene que hacer muy repetidamente, cada 5 o 10 minutos. Con la administración de estas gotas, que son generalmente de una superficie, una situación más oleosa, perduran y mantienen la humectación. En estos animales es muy importante hacerlo. Otra salvedad, que no está puesta en ninguna diapositiva, pero es importante que tengan en cuenta, realicen un manejo gentil de la cabeza de los animales. Esencialmente porque la tracción de pliegues faciales puede producir y favorecer el prolapso de algún globo ocular, ¿sí? Esto es algo que se ha visto, ¿sí? Y es frecuente. Alguien no escucha, pero los demás escuchan. Ok, para los que no escuchen, vayan chequeando su micrófono, que se va subiendo y bajando, ¿sí? Para ver si están bien. Perfecto. Quizás alguien lo pueda ayudar. Quinto punto. También, si no chequeamos la alteración, como es si no realizamos una oximetría en todos los animales, no vamos a detectar hipoxémicos. Si no medimos la presión arterial, no vamos a detectar nunca hipertensos. Entonces, es importante que empecemos a hacer la medición de la presión arterial, se la podemos pedir al cardiólogo, se la podemos pedir al nefrólogo, pero la podemos hacer nosotros momentos antes de realizar la anestesia, ¿sí? En forma adecuada, con un equipo confiable, hacer la medición de la presión arterial antes de dar cualquier medicación. Eso nos va a dar su parámetro basal, ¿sí? Su presión arterial normal. Perfecto. Esencialmente, este trabajo es un poco llamativo porque mide presión arterial en forma no invasiva, es el mismo trabajo que medía las gasometrías arteriales y mide las presiones arteriales en forma no invasiva. No hay demasiados trabajos que hayan hablado de esto, y en general encuentra que todos los animales tienen niveles de presiones un poco más altos, pero los brachiocefálicos tienen niveles de presión arterial altos compatibles con hipertensión arterial, tanto sistólica como diastólica.
Fíjense, animales con presión arterial diastólica mayor a 95 y sistólicas con un promedio de 178, ¿sí? Son francamente hipertensos. Y esto lo vemos asociado en brachiocefálicos también a la presencia de obesidad, ¿sí? Se empieza a dar un combo donde, o una asociación de complicaciones, no un combo, perdón, es como muy coloquial, pero una asociación de complicaciones en los cuales los animales son obesos, son hipertensos, ¿sí? Esto está bastante vinculado. Y esa hipertensión también a veces está relacionada a la hipoxemia crónica. Muy bien. Sexto punto. Son malísimos para termorregular. Malos. No pueden hacerlo, porque esencialmente la mayoría de los perros termorregulan con su aparato respiratorio. Y esto es un punto clave, ¿sí? En ciudades o en lugares muy extremos, como puede ser Buenos Aires, realizando una cirugía programada en enero a las 2 de la tarde. Y ese animal viene caminando una cuadra. El animal llega hipertérmico y no va a poder disipar el calor rápidamente. Por lo tanto, a la hora de programar, de asesorar a los tenedores responsables, tenemos que decirles que no pueden hacer nada. Hace muy poquito tiempo programamos una cirugía y el propietario había salido a hacer caminatas con el animal antes de realizar la anestesia. ¿Sí? Había caminado 2 cuadras. 2 cuadras, solamente en enero a las 2 de la tarde. El animal llegó con 45 de temperatura. Esperamos 15, 20 minutos, media hora, y no bajaba la temperatura, ¿sí? Recién a la hora, con el aporte de refrigerantes, ventilador y por abajo del aire acondicionado, el animal volvió a estar con una temperatura normal. Por lo tanto, no exigirlos, son pésimos, ¿sí? Para poder disipar el calor. La principal complicación es la hipertermia. No vemos tantas complicaciones, no están descritas que sean un grupo conformacional que tenga mayor tendencia a la hipotermia como cualquier otro animal. De hecho, muchas veces su grado de obesidad o de engrasamiento evita la pérdida de calor, pero sí tiene una alta tendencia a tener alteraciones en cuanto a la pérdida de calor. No lo pueden hacer. Y sobre estas pautas vamos a tener que hacer algunas preguntas con el propietario, con el tenedor responsable. Vieron que me cuesta. No se entiende por qué, pero estos animales, esencialmente asociados, así como está descrito en medicina humana, que las personas o los maridos muy roncadores, que tienen apneas de sueño, tienen un estado de hipercoagulabilidad. En estos animales, en los animales que tienen una alteración respiratoria, el síndrome obstructivo en forma severa, esencialmente se ha visto en el bulldog, tienen una tendencia a tener hipercoagulabilidad, ¿sí? Esto es importante tener en cuenta, sobre todo en pacientes que están hospitalizados, donde muchas veces puede aumentar la incidencia de trombosis en pacientes que están brachiocefálicos con hospitalizaciones prolongadas. Muy bien. Les presento un score muy interesante. No es el mejor score que hay, pero fíjense cómo evalúa las distintas cosas que uno tiene que tener en cuenta para saber si un animal es sometido a una cirugía de corrección de síndrome obstructivo de las vías respiratorias altas, qué factores o qué cosas nos pueden hacer a nosotros tener la precaución de que vamos a estar ante la presencia de un animal con mayor probabilidad de complicación. Este trabajo reporta una tasa de mortalidad en este tipo de procedimientos de un 3.2 a un 7%, similar al primer trabajo que habíamos visto. Pero fíjense qué interesante. Clasifica y dice, un score bajo, un número bajo, es que tenga poca probabilidad de complicaciones. Un score alto, por mayor a 4 puntos, es un animal que tiene chances de tener serias complicaciones. Y clasifica, dice, bueno, si el animal es un braquicefálico, pero no es ni un bulldog inglés ni un francés, 0 puntos. Si es de estas razas, le asigna un puntaje 0,5. Evalúa la historia del animal. ¿Este animal fue sometido a una cirugía previa? ¿Sí?
No, 0 puntos. Ya tiene una cirugía anterior, fíjense, 1.5. O sea, si ya esta es una recirugía, la cirugía de las vías respiratorias, la probabilidad de complicación es 1.5. ¿El procedimiento es planificado o se agregan otros procedimientos? ¿Qué significa? ¿Lo operamos solamente de síndrome obstructivo respiratorio o lo operamos de síndrome obstructivo, corregimos un pliegue dérmico y también lo vamos a castrar y vamos a hacer una cirugía dentaria? Aumenta 1.5 la probabilidad de ese score. O sea, citemos y generemos un procedimiento para una anestesia para un procedimiento que sea corto en general. ¿Es un animal muy delgado o es un animal muy gordo? Eso incrementa las probabilidades de complicaciones. Hay signos como estertores en el ejercicio o cuando descansa o en todo momento o tiene síncopes, eso aumenta la probabilidad de complicación. Y la temperatura, ya sea la normal, la hipotermia o la hipertermia, es también un score, ¿sí? Es un factor predictivo negativo. Esto es importante tener en cuenta porque mentalmente nos focaliza a los anestesistas en saber qué cosas preguntar y qué cosas van a hacer que este animal que voy a anestesiar tenga una mayor probabilidad de complicaciones. Si ya sé que es un bulldog inglés, que es una recirugía, que el cirujano o el propietario o el tenedor responsable quiere realizar un evento quirúrgico que contemple, aparte de la vía respiratoria, otra cosa, ese animal va a tener más chances de complicaciones, ¿sí? Entonces, este score se los traigo un poco para que vean esa situación. Y con esto lo llevo a una diapositiva que yo siempre digo que esto sucede en los brachiocefálicos, porque estos animales son grandes dolores de cabeza, pero son enormes desafíos, y no hacen nada nuevo de lo que ya han hecho, ¿sí? El listado de complicaciones puede ser alta, pero si uno conoce la raza, conoce los grupos raciales, conoce la fisiopatología, no es infrecuente que durante la recuperación anestésica haya regurgitación, moco, obstrucción respiratoria, ¿sí? Porque lo hacen, y uno tiene que tomar las herramientas para poder diagnosticarlo y prevenirlo. Y si uno enfoca la anestesia de un brachiocefálico desde esa perspectiva, es mucho menos frustrante, ¿sí? Realizarla, y son bastante predecibles. Si uno logra realizar todos los ajustes necesarios, es una de las cirugías más lindas. De hecho, bueno, yo tengo uno de estos perros particulares, pero son animales muy interesantes a la hora de ser anestesiados porque son grandes desafíos. Indiscutiblemente, a la hora de categorizar un paciente, esta es la clasificación usual que realizamos en cualquier paciente que va a ser anestesiado, cabría preguntarse si un paciente brachiocefálico puede ser un ASA 1, ¿sí? Esencialmente se consideran que sí, tienen ciertas particularidades que los harían ingresar ya en una categoría 2, pero no voy a entrar en esa discusión, muy interesante. Lo que sí es importante tener en cuenta que para categorizar a este paciente, al margen de los estudios complementarios habituales que ustedes van a solicitar, no dejen de pedir una radiografía de tórax en ambas incidencias, frente y perfil, o una ecografía pulmonar o una radiografía general de columna si piensan realizar un bloqueo locorregional, esencialmente para anticiparse y saber la salud pulmonar del animal, ver si hay neumonías asociadas. Estos animales tienen alta incidencia de tener una neumonía. Hoy les cuento rápidamente, antes de venir a esta charla, uno de mis mejores amigos está en este momento operando a su perro, un brachiocefálico, ¿sí? Lo estabilizaron en el lugar donde fue atendido y dentro del protocolo de escaneo se le hizo una ecografía pulmonar y se detectó que en los lóbulos apicales, tanto derecho como izquierdo, el animal presentaba síntomas o una imagen compatible con una neumonía por aspiración. O sea que eso está presente. Si uno lo busca, generalmente encuentra. Y no es lo mismo ingresar un paciente a anestesia con ya un foco neumónico o con una neumonía incipiente. Se cree que la mayoría de estos animales que tienen trastornos digestivos y respiratorios tienen algún grado de neumonías. Busquen que siempre en el pulmón
algo van a encontrar en este tipo de animales, ya sea por una radiografía o la ecografía pulmonar. La ecografía pulmonar es una forma simple a veces de poder caracterizar si hay alguna alteración en la aireación pulmonar. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos antes de la anestesia? ¿Cómo nos anticipamos? Que ya sabemos que son animales que tienen alteraciones.